Les habla Edgar Matías. Queridos hermanos, nuevamente les quiero llevar una palabra bíblica, una palabra de parte del Señor. Le titulé a la pequeña reflexión, un mandamiento nuevo, pero antiguo a la vez. Basado en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, los versículos 7 al 11. La Biblia dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Impresionante. Aquí surgen algunas preguntas como: ¿cuál es ese mandamiento nuevo y antiguo a la vez? ¿Por qué es un mandamiento nuevo y antiguo a la vez? Queridos, vamos a responder a estas interrogancias. Respondamos a la primera pregunta: ¿cuál es este mandamiento nuevo pero antiguo a la vez? Si se dieron cuenta en estos versículos, el apóstol Juan dice: les escribo un mandamiento antiguo pero nuevo a la vez. Entonces, ¿pero cuál? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? Queridos, si vemos el pasaje detenidamente, responderíamos a la pregunta: ¿cuál es el mandamiento nuevo pero antiguo a la vez? El mandamiento nuevo pero antiguo a la vez es el de amar al prójimo. Ese es el mandamiento nuevo y antiguo a la vez, el de amar al prójimo. Ahora, la segunda pregunta dice: ¿por qué es un mandamiento nuevo y antiguo a la vez? Vamos a responder a esta interrogancia. Este mandamiento de amar al prójimo es antiguo porque fue dicho en la ley. Específicamente en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, aparecen muchos versículos donde se le dice al pueblo de Israel que debía amar a su prójimo, que debía amar a sus semejantes. Y por eso es un mandamiento antiguo. Quisiera resaltar un pasaje bíblico que se encuentra en Levíticos capítulo 19, versículos 17 y 18. Escuche lo que dice la Biblia: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Escuche el verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. En estos 2 versículos se ve claramente el mandato que se le da a los israelitas, que debían amar a su prójimo, que debían amar a su hermano y no aborrecer y no guardar rencor y no vengarse de su prójimo. Es por ello que el mandamiento de amar al prójimo, mis queridos, es antiguo. Nuevo sencillamente porque Cristo lo cumplió amándonos. Por eso el apóstol Juan dice que este es un mandamiento antiguo, pero nuevo a la vez. Antiguo porque se les dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nuevo porque Cristo lo cumplió amándonos a nosotros. Este es el nuevo motivo. Con más razón,
Juan 13, 34, 35, Jesucristo mismo dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Escuche esto: como yo os he amado, que también vosotros os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que el mandamiento de amar al prójimo, el mandato que aparece aquí, queridos, es antiguo y nuevo a la vez. Nuevo porque se realizó en Cristo y se realiza en cada creyente cuando ama así como Cristo lo dijo. Nosotros debemos cumplirlo amándonos los unos a los otros. El amarnos los unos a los otros debe ser el distintivo del creyente verdadero, porque el Espíritu Santo ha derramado su amor sobre nosotros, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 5. Ahora quiero que veamos aquí algunos contrastes, algunas diferencias con aquel hermano que ama y aquel hermano que no ama a su prójimo. Queridos, el que ama a su hermano, el verso 10 dice, permanece en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz, y la luz es el Señor, y la luz es Cristo. El que ama a su hermano, en segundo lugar, en esa persona no hay tropiezo, no es una piedra de tropiezo. Por lo tanto, queridos, estas son dos características de todo aquel que ama a su hermano, de todo aquel que cumple con este mandato antiguo y nuevo a la vez. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano, en él no hay tropiezo. Pero el que no ama a su hermano, el que aborrece a su prójimo, el verso 9 dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, aunque dice ser discípulo del Señor, aunque dice que permanece en la luz. No es cierto, porque no ama a su hermano, sino aborrece a su hermano. Y como evidencia está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y no solo está en tinieblas, sino que anda en tinieblas. El verso 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que aquí están las dos contrastes entre aquel que sí ama a su hermano y aquel que no ama a su hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, mientras que el que no ama a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y como consecuencia no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amado hermano, es importante que usted y yo, como cristianos, como discípulos de Cristo, debemos amar a nuestros prójimos, debemos amar a nuestro hermano, debemos amar a nuestro vecino, debemos amar a nuestro amigo, incluso debemos amar a nuestro enemigo. Ese es el mandato para usted y para mí. Por lo tanto, viene en mi mente lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, escuche esto, nada soy. Y el apóstol Juan aquí en la primera carta, en el capítulo 3, el verso 14 también dice lo siguiente, escuche usted. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Cristo. Esto es grave, mis queridos. No es cuestión de amar solamente a Dios. No, queridos, esta cuestión es de amar a Dios, es cierto, pero también amar al prójimo. Es más, ese es el mandato que Jesús había establecido, el de amar primeramente a Dios, pero también como consecuencia de amar a Dios, estamos llamados a amar al prójimo. Este es el mandamiento nuevo, pero antiguo a la vez. Y hoy es vigente y se demuestra cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. La gran pregunta, querido amigo y hermano, ¿está usted amando a su prójimo? ¿Está usted tratando a su prójimo con amor y comprensión? ¿Estoy yo tratando a mi prójimo con ese amor, con esa comprensión? Queridos, debemos amarnos los unos a los otros. Si alguien nos ha ofendido, debemos amarlo, debemos perdonarlo y estemos contentos cuando otras personas van prosperando. Estemos contentos cuando otras personas tienen éxito, porque no conviene envidiarnos, odiarnos, despreciarnos, aborrecernos, no conviene. Lo que sí conviene y el mandato es que debemos amarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Queridos, usted y yo, como cristianos, estamos llamados a cumplir con este mandato antiguo, pero nuevo a la vez. Amigo, usted no podrá amar a su prójimo si no ha reconocido el amor de Cristo, el amor de Dios en su vida. El amor de Dios consiste en que Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por usted y por mí. Cuando tenemos a Cristo, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros y ese amor ha venido en nosotros y por lo tanto podemos amar a nuestro prójimo. Le invito para que haga la siguiente oración conmigo y reconozca al Señor como su Señor y Salvador. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tú has dejado un mandamiento antiguo, pero nuevo a la vez. Hoy reconozco que he fallado. Reconozco que no soy digno de llamarme tu hijo, porque en lugar de amar he hecho lo contrario. Pero hoy te entrego mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y reconozco tu amor en mí y ayúdame a amar a mi prójimo. Te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Bendiciones. Si usted hizo la oración, contácteme para poder orar y seguir orando por su vida. Deseo que la paz de Dios con ustedes. Bendiciones.